Hola a todos amantes de las series turcas, bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo una semana fantástica y estén listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo del drama, el romance y, por supuesto, los chismes jugosos que nos encantan. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de discusión, la presunta enamoramiento de Serine y Sarkaya en Atay Ulusoy. Sí, lo han oído bien. Prepárense para un análisis profundo, lleno de especulaciones, evidencias y por supuesto, la reacción explosiva de sus fans. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí y te apasionan las series turcas tanto como a mí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ni uno solo de mis vídeos. Tengo muchísimas noticias, análisis, teorías y chismes preparados para ustedes. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos al grano. La chispa se encendió como suele suceder, gracias a las redes sociales. Una serie de interacciones, likes, comentarios y sobre todo, la reaparición de ciertas fotografías antiguas han desatado la locura entre los fans de ambos actores. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha provocado esta ola de especulaciones? Vamos a analizarlo paso a paso. Primero, recordemos la historia de Serine y Atay. Ambos saltaron a la fama con la exitosísima serie Medcezir, donde interpretaron a Mira Beylice y Yaman Koper, respectivamente. Su química en pantalla era innegable y ardía. Y como suele pasar con las parejas protagónicas, la gente comenzó a fantasear con la posibilidad de que ese romance traspasara la pantalla. Sin embargo, ambos siempre negaron cualquier relación sentimental, insistiendo en que eran solo amigos y compañeros de trabajo. Atay posteriormente contrajo matrimonio con Duygu Sarn, poniendo fin a las esperanzas de muchos fans de Medcezir. Serine, por su parte, ha tenido varias relaciones públicas, la más reciente con Cem Yılmaz, que terminó hace relativamente poco. Entonces, ¿por qué ahora, de repente, esta explosión de rumores? Aquí es donde entra en juego el poder de las redes sociales y la capacidad de los fans de encontrar conexiones donde quizás no las hay. Las redes sociales, como bien sabemos, son un arma de doble filo. Un simple me gusta puede interpretarse como una declaración de intenciones, un comentario inocente puede convertirse en una prueba irrefutable de un romance secreto. Es la era de la información instantánea y la interpretación libre, donde cada gesto se analiza con lupa y cada interacción se magnifica hasta la exageración. El primer indicio que encendió la mecha fue una serie de likes de Serine y a publicaciones de Atay en Instagram. Sí, ya sé, dirán que es algo insignificante. Pero en el mundo del espectáculo un like puede significar el fin del mundo. O al menos el inicio de un nuevo capítulo en la novela de sus vidas. No se trata simplemente de un me gusta, sino de un gesto que rompe el silencio, una señal que puede interpretarse como una confirmación de sentimientos ocultos. Es una forma sutil pero efectiva de decir, estoy aquí, te veo, te apoyo. Y en el universo de las celebridades, donde cada movimiento se mide al milímetro, este tipo de acciones no pasan desapercibidas. Después comenzaron a circular capturas de pantalla de antiguos comentarios de Serine y en fotos de Atay. Comentarios que, según algunos, tenían un tono particularmente cariñoso y juguetón. Incluso se llegó a hablar de un emoji de corazón que Serine había usado en una publicación de Atay hace años y que, misteriosamente, había desaparecido. La conspiración era total. Estos comentarios, recuperados del olvido digital, revelan una faceta más íntima de la relación entre ambos. Palabras amables, bromas compartidas, un lenguaje que sugiere una conexión más profunda que la simple amistad. Y la desaparición del emoji de corazón no hace más que alimentar las teorías conspirativas. ¿Fue un error? ¿O una decisión consciente de borrar cualquier rastro de un romance prohibido? Pero la verdadera bomba estalló cuando un usuario de Twitter publicó una fotografía de Serine y Atay juntos en un evento hace algunos años. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Lo interesante es que la foto fue publicada con un pie de foto bastante sugerente, siempre hubo algo entre ellos. ¿Será que ahora es el momento? Esta fotografía, desenterrada de los archivos de Internet, es la prueba visual que muchos fans estaban esperando. Dos jóvenes estrellas juntos, sonriendo, irradiando una química innegable. El pie de foto con su tono intrigante no hace más que avivar las llamas de la especulación. ¿Es una simple coincidencia? ¿O un presagio de un futuro juntos?
Por supuesto, la publicación se viralizó en cuestión de minutos y desató un debate encendido en las redes sociales. Los fans de Medcezir enloquecieron, desempolvando viejos vídeos de entrevistas y escenas de la serie para analizar cada mirada, cada gesto, cada palabra. El fenómeno Medcezir marcó a una generación de espectadores, y la química entre Serine y Aatai se convirtió en un símbolo de amor y pasión. Ahora, años después, los fans reviven esa magia, buscando pistas en cada detalle, analizando cada interacción, convencidos de que su romance ficticio puede convertirse en realidad. Los foros de discusión se llenan de mensajes apasionados, teorías descabelladas y debates acalorados. La obsesión por la pareja Serena y Aatai sigue más viva que nunca. Pero, seamos realistas, ¿qué tan sólido es todo esto? ¿Hay realmente una base real para creer que Serine está enamorada de Aatai? Es crucial mantener la objetividad y analizar la evidencia con un ojo crítico. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la fantasía, pero es importante recordar que la realidad suele ser más compleja y menos romántica que la ficción. Debemos separar los hechos de las interpretaciones y evitar caer en la trampa de la sobreinterpretación. La verdad es que la evidencia es, en su mayoría, circunstancial. Los likes y los comentarios en redes sociales pueden interpretarse de muchas maneras. Tal vez Serine simplemente estaba siendo amigable y apoyando a un antiguo compañero de trabajo. La foto del evento no prueba nada más allá de que ambos coincidieron en el mismo lugar. No podemos construir una relación sentimental basándonos en likes y comentarios. Es importante recordar que las redes sociales son una plataforma pública donde las interacciones pueden ser superficiales y engañosas. Un me gusta puede ser un simple gesto de cortesía, un comentario puede ser una broma sin segundas intenciones. No podemos leer en la mente de las personas basándonos en su actividad en línea. Sin embargo, el hecho de que estos rumores hayan resurgido con tanta fuerza sugiere que hay algo más profundo en juego. La química entre Serine y Aatai en Medcezir fue tan impactante que dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Muchos siguen aferrados a la idea de que su romance ficticio podría convertirse en realidad. Medcezir no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural que marcó una época. La historia de amor entre Mira y Yaman cautivó a millones de espectadores, y la química entre Serine y Aatai fue el ingrediente secreto que hizo que la serie fuera tan exitosa. Esa magia, esa conexión, sigue resonando en el corazón de los fans, que se niegan a dejar ir la esperanza de que ese romance pueda florecer en la vida real. Además, la reciente soltería de Serine y el hecho de que Aatai esté casado, pero se le haya visto en algunos lugares sin su esposa, alimenta aún más las especulaciones. La gente tiende a llenar los vacíos con sus propias fantasías y deseos. La soltería de Serine es como un lienzo en blanco donde los fans pueden proyectar sus sueños y fantasías. La posibilidad de que esté disponible la convierte en el objetivo perfecto para un romance con Aatai. Y las ausencias de Dwi Gusarn en la vida pública de Aatai no hacen más que alimentar las especulaciones sobre problemas matrimoniales. La mente humana es experta en crear historias y llenar los vacíos con lo que desea ver. Pero volvamos a la reacción de los fans. Como ya se imaginarán, la noticia ha generado una división masiva. Por un lado, están los Te ama Aatai y Serine, que sueñan con verlos juntos y celebran cada pequeño indicio como una confirmación de su amor secreto. Este grupo está convencido de que hay una conexión especial entre ellos y que, tarde o temprano, terminarán juntos. El Te ama Aatai y Serine es un ejército de fans apasionados que creen fervientemente en el destino de la pareja. Cada like, cada comentario, cada fotografía se analiza con lupa, buscando la confirmación de su amor secreto. Son expertos en encontrar patrones, interpretar gestos y conectar puntos que nadie más ve. Su fe en la relación es inquebrantable. Por otro lado, están los fans de Dwi Gusarn, la esposa de Aatai, quienes defienden a capa y espada su matrimonio y acusan a Serine de intentar interponerse entre ellos. Este grupo considera que las especulaciones son una falta de respeto hacia Dwi Gu y que los fans de Medcezir deberían superar su obsesión con la pareja ficticia. El Team Dwi Gusarn es una fuerza defensora del matrimonio y la fidelidad. Consideran que las especulaciones son una falta de respeto hacia Dwi Gu y una invasión de su privacidad. Están hartos de la obsesión de los fans de Medcezir con la pareja ficticia y creen que es hora de que sigan adelante. Luego tenemos a los neutrales, que observan toda la situación con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Este grupo reconoce que la química entre Serine y Aatai era innegable,
pero también entiende que la vida real no es una serie de televisión. Creen que es importante respetar la vida privada de ambos actores y no alimentar rumores infundados. Los neutrales son la voz de la razón y la moderación. Reconocen la química entre Serena y Aatai, pero entienden que la vida real es más compleja que una serie de televisión. Creen que es importante respetar la privacidad de los actores y evitar alimentar rumores que pueden dañar sus vidas personales. La verdad es que nadie excepto Serena y Aatai sabe lo que realmente está pasando entre ellos. Podría ser que sí haya algo más que amistad, o podría ser que todo esto sea una simple coincidencia o una exageración de los fans. Debemos recordar que los actores son seres humanos con vidas privadas que merecen respeto. No podemos saber lo que realmente sienten o piensan basándonos en rumores y especulaciones. Es importante ser cautelosos y evitar juzgar o condenar sin tener todos los hechos. Pero lo que sí es innegable es el impacto que esta situación ha tenido en sus fans. La reacción ha sido masiva y ha demostrado una vez más el poder de las redes sociales para crear y alimentar rumores. También ha puesto de manifiesto la pasión y la intensidad con la que los fans de las series turcas se involucran en la vida de sus ídolos. La pasión de los fans de las series turcas es legendaria. Se involucran profundamente con las historias y los personajes, y sienten una conexión personal con los actores. Esta pasión puede ser una fuerza positiva que impulsa el éxito de las series, pero también puede llevar a comportamientos obsesivos e invasivos. En resumen, la presunta enamoramiento de Serena y Sarkaya en Aatai Ulusoy es un tema que ha incendiado las redes sociales y ha generado una reacción masiva entre sus fans. La evidencia es en su mayoría circunstancial, pero el impacto emocional es innegable. La química entre ambos actores en Medcezir dejó una huella imborrable y muchos fans siguen soñando con verlos juntos. Sin embargo, es importante recordar que la vida real no es una serie de televisión y que es fundamental respetar la vida privada de ambos actores. Solo el tiempo dirá si hay algo más que amistad entre Serena y Aatai, o si todo esto es simplemente una fantasía de los fans. La clave está en mantener la objetividad, respetar la privacidad de los actores y recordar que la realidad suele ser más compleja que la ficción. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante analizar este tema conmigo. Recuerden que todo esto son especulaciones y rumores, y que la verdad solo la conocen Serena y Aatai. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos amantes de las series turcas. Y ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que hay algo más que amistad entre Serena y Aatai? ¿Eres del Team Aatai y Serena o del Team Duygusarn? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Tengo muchísimos contenidos preparados para ti, llenos de noticias, análisis, teorías y chismes jugosos sobre tus series turcas favoritas. No te los puedes perder. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan una semana maravillosa. Adiós.